Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Te invitamos a vivir tu propia aventura en la ciudad del río y del estero, con espacios acuáticos donde familias se entretienen y divierten. Una ciudad tropical que permite descubrir su mágica naturaleza en manglares, cerros y una exótica variedad de flora y fauna. Vive la acción del ecoturismo y sus excursiones, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Te invitamos a vivir tu propia aventura en la ciudad del río y del estero, con espacios acuáticos donde familias se entretienen y divierten. Una ciudad tropical que permite descubrir su mágica naturaleza en manglares, cerros y una exótica variedad de flora y fauna. Vive la acción del ecoturismo y sus excursiones, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Buenas noches. Bienvenidos a este especial evento que junto con el escritor colombiano Santiago Gamboa. Desde Brimundi estamos conscientes de la importancia de generar espacios que promuevan la cultura y qué mejor que en la Feria Internacional del Libro Guayaquil. Una vez más, el libro rompe barreras y no deja de tener un espacio. Agradecemos a los autores por haber aceptado nuestra invitación y compartir con los lectores ecuatorianos, a la editorial Penguin Random House, que siempre nos apoya, y a los entrevistadores por su apertura. Quiero dar la bienvenida a Santiago, quien es periodista, ha sido colaborador del Servicio América Latina de Radio Francia Internacional en París, corresponsal del periódico El Tiempo en Bogotá y columnista de la revista Cromos. Debutó como novelista con Páginas de Vuelta, obra con la que despuntó como una de las voces más innovadoras de la nueva narrativa colombiana. Después vendrían Perder es cuestión de método, que supuso el reconocimiento de la crítica internacional en sus traducciones al italiano, francés, griego, portugués, checo y alemán, y que Sergio Cabrera llevaba al cine. Tenemos como entrevistador a Jorge Ortiz, licenciado en Leyes y periodista. Mientras estudiaba ingresó al diario El Comercio y rápidamente descubrió que el periodismo era su destino, pero un periodismo crítico. Cuenta con más de 40 años de trayectoria en diarios, revistas y agencias internacionales. Ha sido director del programa de televisión de análisis y debate político. Autor del libro Historias del Mundo de Penguin Random House. El libro está conformado por 39 relatos sobre episodios de la historia y 11 de temas de la prehistoria que fueron muy influyentes para el progreso de la humanidad. Antes de iniciar el evento, quisiera recordarles que los libros de ambos autores pueden ser encontrados en el stand de Librimundi o directamente en nuestro sitio web. Además, vamos a invitarlos al sorteo de ejemplares del libro Será larga la noche del autor. En este momento compartiré el código QR con ustedes. Por favor, escanearlo para participar. Muy bien, empezamos Kevin, sí, empezamos Santiago. Muchas gracias. Si me permiten un momento solo para compartir. Adelante, por favor. Muy bien, ahora sí, por favor. Gracias. Gracias, Kevin, gracias a Mr. Books por esta invitación y a la Feria de Guayaquil, por supuesto. Hablar esta época de libros es especialmente significativo. Y por eso cuando me llamaron de Mr. Books y me dijeron que si quisiera participar en este coloquio, como entrevistar a Santiago Gamboa, pues dije que sí, a pesar de que desde hace rato yo más me dedico a leer libros de historia y de ensayo político que de novelas. Por eso, Santiago, empiezo diciéndote que me gustó más, por ejemplo, tu libro de Océanos de Arena, el libro de viajes, que mi tentación de leer novelas. Y agarré tu libro, Será larga la noche, abrí la primera página y vi que se refería al río Uyucus, esto es en el Cauca, en Popayán, no muy lejos de la frontera con el Ecuador, y en la primera página aparecen unos Nissan Discovery, unos Hammer, unos guardaespaldas, unos disparos, y dije, uy, tan obvio. A partir de entonces nada fue obvio, todo fue absolutamente interesante, distinto, nada de lo que me esperé con esa primera página ocurrió. Los ritmos son rápidos, son intensos, las descripciones son muy acertadas, los diálogos son perfectos, parecen de un guionista de cine, no más que de un escritor.
Y ahí voy con la primera pregunta. En alguna parte de tu libro dices exactamente esta frase, le haces decir a una protagonista que prefería las novelas desobedientes, nocturnas y crueles. ¿Tus libros son así, desobedientes, nocturnos y crueles? Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Kevin, quiero también agradecer a la Feria del Libro de Guayaquil por haberme invitado. Me hubiera encantado, pues, ir y estar allá. Ahora que veía las imágenes publicitarias de la feria, me acordé. Yo estuve en Guayaquil, pues, siendo muy niño, y desde entonces no he vuelto y me dieron muchas ganas de estar ahí. Pero bueno, ya se arreglará todo esto y pronto será otra vez posible. Bueno, mira, Jorge, esta novela es una novela que responde a unas ideas como muy diferentes de lo que son otros libros míos. Bueno, tú mencionaste, y te agradezco mucho la mención, a un libro más bien como de viajes y de temas de crónica de viajes con un poco historias y cuestiones que tienen que ver con la historia política y la historia en general de los lugares a los que ese libro, en especial Medio Oriente, retrata. Pero en este caso es una especie como de nuevo anaquel de libros. Bueno, en realidad no tan nuevo porque yo tenía ya una vieja novela hace muchos años que se llama Perder es cuestión de método, que también, digamos, tiene toda la intención de ser una novela negra. Yo regresé a Colombia en el año 2015 y empecé un poco a conocer por primera vez, bueno, yo pues nací en Colombia, viví toda mi adolescencia, infancia, casi toda mi infancia acá, pero yo me fui a los 19 años para Europa y viví otras cosas. Conocí muy poco Colombia, yo no tuve la suerte que tienen otros de tener, por ejemplo, una familia repartida en diferentes lugares. Toda mi familia era de Bogotá, absolutamente toda. Yo no tuve, todo el mundo tiene una prima que vive en Manizales o unos tíos en Barranquilla. Yo no tuve jamás eso. Entonces, para mí, yo conocí muchos países. Viví en Francia, viví en Italia, viví en España, viví en la India, pero no conocía, el que menos conocía era mi propio país. Entonces, cuando yo volví aquí en el 2015 a Cali, empecé a recorrer, además, pues por el tema también del proceso de paz, se podía empezar a volver a salir por las carreteras, se podía volver a recorrer zonas del país que estaban totalmente vedadas antes por problemas de orden público y seguridad. Entonces, empecé como a descubrir, entusiasmadísimo, pues ese país un poco más rural, ese país un poco, pues, del que yo tenía noticia más bien como por la prensa. Y bueno, y esta novela es un poco una idea de hacer literariamente como una especie de retrato, como una fotografía de un momento, ¿no? Y quise claramente, pues a mí me parece siempre que el método de la novela negra es muy útil para hacer un cierto tipo de retratos. Luego a mí hay ciertas cosas del formato de novela negra tradicional que me parecen insuficientes y entonces inmediatamente yo un poco los contamino con otras cosas. Las novelas negras clásicas generalmente no tienen muchos personajes desarrollados. A mí me gusta desarrollar muchos personajes. Me gusta hacer situaciones un poco más complejas. Bueno, en fin, yo lo que utilizo es un poco como un cierto esqueleto de novela de novela negra para ahí, a partir de ahí, empezar a ponerle muchas más cosas. Sí, mi protagonista dice eso. Dice que le gustan más las novelas desobedientes y nocturnas. Bueno, supongo que se refiere a esa vieja idea de que hay como unas novelas más bien solares, consensuales, vamos a decirlo así, y hay otras que son novelas un poco más, no digo que unas sean mejores que otras, ¿eh? No hay nada más consensual que García Márquez y es uno de los grandes genios del siglo XX, pero hay un cierto tipo de autor más que tal vez por tomar una serie de riesgos es un autor que o gusta mucho o disgusta mucho. Pienso, por ejemplo, en Bukowski, pienso, por ejemplo, en Henry Miller. Tal vez ella esté pensando en esos autores, ¿no? Y por eso los llama desobedientes y nocturnos.
Ujú. Y además de ese personaje es Julieta, una periodista, y pues eres periodista, entonces como que eres Julieta, y si Julieta dice que le gustan los libros desobedientes y nocturnos, supongo que al autor le gustan los libros desobedientes y nocturnos. Pero dijiste esto, que viviste poco tiempo en Colombia, y aquí tengo Necrópolis, y precisamente al terminar la presentación en la solapa dice actualmente reside en Nueva Delhi. Sí veo que en realidad has vivido por medio mundo. Y a propósito de que estás conociendo Colombia, quisiera leerte, y leerle al público, sobre todo a ti menos que a nadie, pero también algunas de las descripciones que haces de Colombia en tu libro. Por ejemplo, este puto país en el que tuve la desgracia de nacer es un patio de fusilamiento, una sala de tortura y una prensa mecánica para destripar campesinos, indios, mestizos y afros, es decir, la gente pobre. Los ricos, en cambio, son dioses porque sí, heredan patrimonio y apellido, les importa un huevo el país y lo desprecian. Así ves a Colombia. Y te voy a decir, perdóname, digo una vez te voy a leer unas pocas más, porque creo que el público es bueno que lea, que oiga algunas descripciones que haces de Colombia. Me parece importante. Dice, este país irascible y cruel que paradójicamente, cuando se lo preguntan, dice ser el más feliz del mundo. Y hay otro en la página 228, como ves, los tengo bien señalados. Sí me gusta leer los libros así con... Dice, la verdadera tierra de Caín no fue el reino de Nod, es Colombia. Para quienes no sepan, el reino de Nod es el lugar que bíblicamente es mencionado como el lugar donde fue a vivir Caín después de haber matado a Abel, los dos hijos de Caín. Esa es la visión que tienes de Colombia, un país así de cruel, un país así de despiadado, de sangriento, Santiago. Bueno, yo creo que no es una visión mía, yo creo que es una realidad. Es decir, esto lo podemos ver, fíjate, precisamente me hablas de eso y hoy estamos, digamos, una vez más, como aquí sucede cada semana en Colombia, conmocionados con hechos de sangre. Ayer un soldado le disparó a una mujer en un carro, en una carretera por acá cerca de Cali, en el Cauca. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, por una discusión, etcétera. Un soldado de la patria, una persona armada por el Estado, a una mujer civil desarmada e inerme. La semana pasada o antepasada hubo unos disturbios en Bogotá a raíz de que dos policías asesinaron a un civil desarmado e inerme. Estaba borracho, estaba ebrio y salió y bueno, lo agarraron, lo inmovilizaron, hasta ahí bien. Y después apareció muerto por golpes claramente dados por esos policías. Es decir, eh, te puedo poner, pues ustedes viven al lado nuestro, saben perfectamente que Colombia es un país en el que ocurren estas y muchísimas más cosas y llevan ocurriendo desde hace muchísimos años. Entonces, no es no es una impresión mía, es una realidad. Ahora, también es el país de las orquídeas y el país de los dos océanos, todo lo que quieras, perfecto. Pero yo creo que el novelista tiene una mirada mucho más interesada por los conflictos, digamos, un poco por los problemas reales de la vida. No, a mí muchas veces me preguntan, ¿y por qué no escriben ustedes, los escritores, sobre las cosas bonitas del país? Yo digo, no, las cosas bonitas del país muchas veces son los propios libros que escribimos los escritores, o que escriben, no me voy a incluir, que escriben otros escritores. Tampoco el escritor, pues quiero decir, quien debe hablar de las orquídeas es la Corporación Nacional de Turismo. A mí me parece que un país como este ha tenido pues un debate social histórico, a ti que te gusta, Jorge, la historia y debes conocer, pues un debate que siempre se ha transformado en violencia, básicamente desde, pues, no sé, desde Bolívar y Santander hasta los días del presente. Eh, Prácticamente el primer proceso de paz, mirando hacia atrás, digamos que el primer proceso de paz fue en los años 60, algo que se llamó el Frente Nacional, en donde liberales y conservadores, para que se dejaran de matar liberales con conservadores, decidieron alternarse en el poder a raíz del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Aquí el magnicidio ha sido también una de las constantes, se parecen es un poco a la India. Y bueno, pues después hemos tenido
diferentes procesos de paz, algunos más fallidos que otros, y el último, el del 2016, pues vemos que se está acabando ya otra vez hay una cantidad de problemas de orden público, ya hay guerrillas organizadísimas que han triplicado sus hombres. Vemos obviamente pues un gobierno que no tiene ningún interés en implementar definitivamente el proceso de paz anterior, porque ellos fueron elegidos precisamente sobre la base del no a ese acuerdo de paz. Entonces, pues al fin y al cabo el país que tenemos ahora lleno de violencia otra vez, pues es el país que quiere en el fondo pues la mitad de la población por lo menos, ¿no? Entonces, pues, o por lo menos la mitad más uno. Entonces, pues ese es el problema. Para el público que no ha leído todavía este libro, que dicho sea de paso lo recomiendo muy vívidamente, estos enfrentamientos que empiezan en la primera página con una narración de un niño que ha visto un enfrentamiento brutal en que incluso termina participando un helicóptero, no es un enfrentamiento entre grupos guerrilleros o paramilitares, sino que termina siendo, no sé si debo contar esta parte de la historia, pero entre pastores de iglesias y de iglesias reformadas que compiten por espacios, una de ellas brasileña, la otra más asentada en Colombia. Y aquí tienes, Santiago, una descripción de las iglesias que también un poco me he tomado tus frases para de tus frases hacerte unas preguntas. Dice, en la práctica, te refieres a las iglesias estas reformadas, si uno mira sus finanzas son empresas captadoras de dinero, pero si alguien los denuncia dicen que es persecución religiosa, es la mafia mejor montada de este país, tienen senadores y representantes que los defienden en el Congreso. ¿Así es en realidad? Bueno, esto, fíjate que este es uno de los pocos problemas que ha tenido Colombia, que no es exclusivamente de Colombia. Cuando uno es colombiano, y sobre todo de mi generación, nosotros nos acostumbramos a que Colombia tenía siempre una serie de problemas que nadie más tenía. Cuando nosotros empezamos con el tema del narcotráfico, era algo que no había en los demás países. Ahora hay otros y bueno, ahora prácticamente todo el narcotráfico se volvió casi que mexicano y la misma Colombia ya ahora es una parte de la base mexicana. Después vino bueno, después no, desde antes estaban las guerrillas, había guerrillas en toda América Latina o casi. De repente había en los últimos 30 años solamente en Colombia, una vez más un problema que solo había en nuestro país. Pero después del proceso de paz, yo me empecé a interesar por el problema de las iglesias evangélicas, entre otras cosas porque no era un problema exclusivamente colombiano. Es decir, las iglesias evangélicas están en toda América Latina, tienen una influencia política en toda América Latina. Han sido, y bueno, no solo en América Latina, pensemos también en Estados Unidos. Yo estuve hablando sobre este libro en un festival en Francia, en un panel con un escritor, con escritores de diferentes países, y había un escritor del Congo, me acuerdo. Y después de que yo hablé, hablando sobre este problema de las iglesias evangélicas, el escritor del Congo me dijo, mira, lo que acabas de decir es exacto para el Congo. O sea, estamos absolutamente, digamos, colonizados desde un punto de vista, digamos, entre comillas, espiritual por esas iglesias. En Haití, también lo sé por escritores haitianos. Es decir, ¿qué es lo que pasa con estas iglesias? Estas iglesias, digamos que en Colombia han ido creciendo un poco, suplantando al Estado de una manera pequeña en los barrios marginales. Aunque no todas las iglesias son iglesias, digamos, dedicadas a ese tipo, digamos, de clase social. También hay iglesias evangélicas para ricos, para entendernos, ¿no? Pero digamos que su gran capital humano está sobre todo en las clases medias y bajas, que tienen muchas características muy cruelmente, pues que es muy cruel decirlo, pero es la verdad, o sea, y la primera de ellas es que es un grupo humano con muy poca educación y con una grandísima ignorancia del funcionamiento del Estado. Entonces estas iglesias se aprovechan de esa ignorancia y de ese desconocimiento de las reglas para convertirse en verdaderos caciques políticos, ¿no? Ya hoy vemos sin ningún pudor cómo las iglesias pues prácticamente le venden, y pongo el verbo vender entre comillas porque puede ser un intercambio de favores o puede ser directamente dinero también, pero ellos, digamos, ofrecen ese producto. El producto
electoral, porque ellos en una de sus, pues en cualquiera de sus iglesias tienen un poder de sugestión sobre la gente brutal. Entonces ellos le dicen a la gente, mire, ustedes tienen que votar por este señor. Este señor tiene a Cristo en su corazón y nos va a ayudar. Y listo, la gente vota a ciegas. Yo pues, he conocido muchos casos de personas que están en estas iglesias y, por ejemplo, ellas fueron fundamentales para que ganara el no al proceso de paz durante el plebiscito, porque esas iglesias tenían un interés específico y es que el presidente Santos y su gobierno estaban estudiando la posibilidad de ponerlas a pagar impuestos en la medida en la que ellas reciben y cobran por sus servicios bastante dinero. Y entonces, como para que no hubiera, o para hacer una especie como de chantaje al gobierno, ellas empezaron a hacer una campaña por el no, que es una cosa absolutamente alucinante, como pues, unas iglesias cristianas pueden estar en contra de un proceso de paz. Pues fíjense, y efectivamente, después los cálculos que se hicieron fueron enormes, tuvieron una influencia enorme en el no. Y yo conocí mucha gente pues con poca educación, empleados en casas de familiares o amigos que me decían, no, yo voy a votar no. Y yo decía, pero ¿por qué? Pero tú no quieres que se acabe la guerra. Y me decían, pero es que el pastor nos dijo que votáramos no. Y yo le decía, pero eso no importa. Tú vota lo que quieras, que el voto es secreto. Y decía, no, señor. Él sabe todo, él lo sabe todo. Es decir, una especie como de pensamiento mágico de gente que no tiene conocimiento del funcionamiento de las cosas y una especie de mafia aprovechándose de todo eso. Y ya en las últimas elecciones a la alcaldía, por decir algo, pues directamente los candidatos, hubo un candidato específicamente, el candidato, digamos, de la derecha, que se presentó a una especie de sínodo de iglesias evangélicas y fue presentado allá y tuvo los votos de ellos. No ganó, pero tuvo los votos de una parte enorme y cada vez crece más la influencia que tienen. Por eso yo los veo como un problema casi de seguridad nacional, o sea, es un problema contra la democracia, porque la democracia les permite a estas iglesias existir, pero ellas se están convirtiendo en un elemento absolutamente contaminante, porque la gente no vota por ideas políticas, sino vota por lo que les mande un señor, porque los tiene sujetos y hay una sumisión absoluta desde el punto de vista de su mente. Pero, claro, la expansión de las iglesias evangélicas es grande en toda América Latina y seguramente seguirá mientras haya sectores pobres, marginados en la sociedad. Pero el clima de violencia en general que describes en tu libro me parece muy acertado, ¿no? O sea, Colombia evidentemente es una sociedad, tú mencionaste, antes de ser independientes, ya con Bolívar y Santander hubo un enfrentamiento. Después prácticamente todo el siglo XIX fue un siglo de guerras civiles, unas nacionales, otras regionales. Recibió una pacificación en Colombia en 1902. Y después, a lo largo de la historia, pues la historia colombiana está lleno de guerrilleros, de bandoleros, charro negro, mil colores, tiro fijo últimamente. Es decir, hay una sociedad violenta. Pero claro, pensar que las iglesias son las protagonistas de un libro con esta violencia es algo que nos dice, bueno, más que, y esa es mi pregunta, más que el problema de las iglesias, ¿no será el problema de Colombia? ¿No se ha vuelto? Cuando tú describes el titular, el título del libro, será larga la noche. Si bien hay una mención al comienzo a esta frase, cuando dices una frase de José Ángel Valente, cierra bien la puerta, hermano, será larga la noche, pero a lo largo de la historia nos dice, bueno, ¿y por qué será larga la noche? Lo que estás diciendo es, Colombia es intrínsecamente, endémicamente violenta y por lo tanto la noche de la violencia será larga. Mira, yo no creo que la violencia no le pertenece a ningún país en especial ni a ninguna cultura en específico. Tú que eres historiador sabes que la violencia ha sido pues, prácticamente uno de los motores de la historia. La cultura de Occidente comienza con una guerra, con la narración de una guerra, que es la guerra de Troya. Y esa guerra se ha extendido y sigue hasta los días de hoy. Esa guerra de Troya no ha terminado todavía. Es decir, los países que han tenido una paz relativa o que la viven ahora, como si miramos en Europa, por ejemplo, que llevan una paz, pues es una paz que fue construida sobre la base de una guerra brutal y de una guerra sangrienta, en donde hubo cerca de 50 millones de muertos.
A veces cuando en Europa me preguntan por la violencia de Colombia, por la cultura de la violencia, yo siempre les digo, bueno, a ver, pongamos las cosas en su lugar, es decir, en la batalla de Verdún, en la Primera Guerra Mundial, hubo más muertos en 3 días que en todo el conflicto colombiano de 30 años. Entonces tampoco es así, pero efectivamente lo que hay es pues es una sociedad dividida eh, en dos mitades que se miran y que se odian, porque son las dos versiones completamente, radicalmente distintas de lo que debería ser la realidad del país. Hoy esas dos versiones, ya antes, digamos que durante la época de las FARC, parecía como que había una guerrilla, que es una izquierda armada, una guerrilla, digamos, escondida, y luego una especie de vida civil en donde había partidos políticos, y un poco se pensaba que la dicotomía era esa, era un poco la gente que está en las guerrillas y la gente que está en la vida civil, el país ilegal, el país subversivo y el país legal. Pero una vez que se hizo la paz nos dimos cuenta que el problema era dentro de nosotros. Es decir, nunca dejó de existir esa polarización. El enfrentamiento en la sociedad legal terminó siendo más grave y entonces nos dimos cuenta que eso que pasaba del otro lado era la consecuencia de los problemas que había en este lado. Es decir, no es que allá están los malos y nosotros somos los buenos, no. El problema es que aquí, en el lugar en el que estamos, hay una división extraordinariamente radical, y todo lo que sucede en esa periferia violenta es la representación, digamos, real de estos enfrentamientos. Entonces, por eso ahora que los enfrentamientos se han recrudecido desde el punto de vista, digamos, político, pues eso también tiene su representación en la violencia. Entonces, ha subido enormemente la violencia llamada, es decir, el conteo de muertos, de líderes sociales asesinados, excombatientes de las FARC desmovilizados que ya están en la vida civil, asesinados, más una larguísima lista de masacres en donde caen personas inocentes, civiles, etcétera, que tiene al país conmocionado otra vez, ¿verdad? Entonces, sí, claro, hay una violencia que es después de 50 años de conflicto, también es muy fácil, prescindir del diálogo y volver a lo de siempre, que es esa forma de resolver los problemas, de resolver los conflictos, ¿no? Nuestras ciudades están llenas de sicarios, que hay gente que manda a matar por $1,500. Entonces, pues todo eso es la banalización de la vida. Aquí, digamos, el candidato a la presidencia y alcalde de Bogotá, Tanas Mocos, popularizó una frase que es: la vida es sagrada. Algo tan obvio, pues aquí tuvo que ser objeto prácticamente de una campaña política, ¿no? La veneración por la vida se ha perdido en muchos contextos. También eso es hijo de la desigualdad, de la falta de oportunidades, de la falta de educación. O sea, Colombia es un país que no está todavía terminado de hacer. Y bueno, pues tiene esas enormes diferencias y bueno, así vivimos, y no sé qué nos espera en el futuro. Y eso trataste de retratar en este libro concretamente, en Será larga la noche. A partir de eso que dices, empezaste a conocer Colombia mucho después de lo que normalmente los ciudadanos conocemos nuestros países. Bueno, lo que pasa es que yo quería hablar en una novela que hablara sobre los problemas de la realidad, pero que fueran otros problemas, que no fuera el narcotráfico, que no fuera el tema de la guerrilla, que no fuera el tema del paramilitarismo, sino mirar otras cosas, mirar otros. Y este tema me pareció muy interesante precisamente por no ser un tema exclusivo de Colombia. Fíjate, en Brasil, por ejemplo, la influencia tan impresionante que tienen las iglesias evangélicas, y fue lo mismo, es decir, las iglesias evangélicas prácticamente fueron decisivas a la hora de que este señor Bolsonaro ganara las elecciones, porque allá creo que movilizan, no sé, 30 o 40 millones de votos. Y es el mismo esquema, el esquema es el mismo. Ahora,
las iglesias evangélicas, precisamente por no estar sujetas a una vigilancia económica, entonces también son ideales para el lavado de dinero. Entonces hay una increíble unión, no en todas, obviamente, pues, es evidente que no, Claro. pero en muchas iglesias sí ha habido ya casos y se han sabido cosas estrafalarias, escandalosas, en donde iglesias evangélicas son la base, son lavanderías de dinero, porque claro, la gente paga en efectivo, o sea, por donde se mueve el efectivo, eso es lo mejor para las personas que necesitan lavar dinero. Entonces, detrás de muchas iglesias hay eso, hay narcotráfico, hay paramilitarismo, en fin. Em, Hemos hablado bastante a propósito de tu libro de política, de la situación social y económica de Colombia. Quisiera hablar ahora no del libro, sino del autor del libro. Y también me aferro a una frase que la menciona Julieta, es decir, el personaje central, el periodista de tu libro Será larga la noche. Dices, a los hombres tan vanidosos siempre hay que preguntarles cómo llegaron al lugar en que están. Eso les encanta. ¿Cómo llegaste, Santiago, al lugar en que estás? Que yo creo que es un lugar muy destacado en la literatura latinoamericana. Pues mira, el lugar en el que yo estoy es el lugar en el que los lectores me han puesto a mí. No es un lugar que yo haya decidido ocupar, porque uno no decide que sus libros sean más o menos leídos. Eso lo deciden otras personas que se llaman los lectores. Eh, lo único, pues digamos, lo que yo he hecho en la vida es pues seguir una vocación desde muy joven. Eh, Más o menos, yo creo que por ahí hacia los 13 o 14 años, yo me di cuenta de que en mi vida, de que no quería vivir ni un solo minuto de mi vida por fuera de este mundo, del mundo de la literatura, del mundo de los libros. No tenía, pues obviamente, en ese momento una pretensión de escribir, eh, pero me gustaba ya empezar a hacer pequeñas pruebas. Empecé a escribir muy joven, como todos los escritores, pero publiqué muy tarde, publiqué casi a los 30 años, mi primer libro, porque a mí lo que más me gustaba eran las novelas. Lo que más me gustaba, uno siempre escribe lo que le gustaría leer. Y a mí lo que más me gusta leer son novelas. Entonces yo leía muchas novelas y entonces yo dije, yo quiero escribir una novela. Y claro, una novela toma tiempo, una novela hay que crecer. Y yo estuve escribiendo mi primera novela durante por lo menos 8 o 10, inclusive casi 10 años, podría decir. Ya después, entonces, encontré un modo de escribir y, digamos, de manera colateral, pues mis libros han sido leídos y han tenido buena recepción, algo que para mí ha sido, pues obviamente, pues una de las cosas más honrosas y más maravillosas que me ha pasado en la vida, porque pues yo escribí, es decir, los libros que yo he escrito los he escrito respondiendo a una serie de necesidades personales que tienen que ver con mi propia vida, con las cosas que a mí me gusta leer, con los problemas que a mí me interesa tratar. Mis libros persiguen un poco mi vida. Yo tengo libros que transcurren en Europa, en la China, en la India, de ahora en Colombia. Y mis libros, pues, ¿por qué? Es decir, los lectores en general pues, los aceptan y los incorporan y los leen. Y hay algunos libros más, otros menos, por supuesto, pero digamos que desde mi segunda novela, Perder es cuestión de método, que ya con mi primera novela tuve una edición en Colombia, en Editorial Norma, y claro, para mí fue como el bautizo, pues un escritor cuando publica su primer libro, pues es algo maravilloso, es un momento profundísimo, bueno, tú lo sabes porque también eres autor de libros, es un momento pues de una belleza silenciosa y única. Yo recuerdo que yo salí en la Avenida El Dorado, en Bogotá, salí del edificio de Editorial Norma, donde me habían entregado un ejemplar, y yo caminé por la Avenida El Dorado con ese libro, y yo lo miraba y yo me sentía como sostenido por ese libro, y empezaba como a llover. En Bogotá siempre que uno está pasando algo especial, empieza a llover.
y entonces empezaba como a llover y yo lo tuve que esconder y proteger y yo me sentía como feliz y caminaba como hacia ninguna parte. Ya, tengo un libro mío aquí, ya no, nada más, o sea, nada me puede pasar. Me sentía protegido por ese libro. Y después mi vida ha sido eso, ha sido pues, escribir y escribir otros libros, ¿no? Yo nunca Santiago, quise ser Kevin está a escritor. punto de decirnos que hay que pasar a las preguntas, así es que tú me dirás, Kevin, si es que ya te damos paso a ti, tú sigues con esto, ¿verdad? Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente tenemos un montón de preguntas y curiosidades del público. Bueno, creo que una que de pronto parece que está dirigido a ambos, hay muchas personas que están haciendo esta pregunta, es cómo el oficio de ser periodista les ha ayudado o en algunos casos quizás les ha dificultado ser escritor. Santiago, tú eres el protagonista, yo Mira, aquí soy marginal, dale. Jorge, muchas gracias. No, mira. Ay, Dios mío. No, mira, yo creo que el periodismo ha sido para mí fundamental, pero yo no creo que, es decir, en mi caso, el periodismo vino después. Como en muchos otros países de América Latina, en Colombia, cuando uno quiere ser escritor, pues obviamente en un principio sus libros económicamente no funcionan. Entonces hay que buscar sobrevivir y ganarse la vida. Entonces aquí en Colombia nos hemos organizado muy bien. Los novelistas y prosistas trabajamos como periodistas y los poetas se dedican a la publicidad. Esa es un poco como la organización que tenemos acá en Colombia y así hemos funcionado perfectamente. Los más grandes poetas, Álvaro Mutis, William Ospina, Ramón Cote, ya mencioné a William Ospina, J. Mario Arbeláez, el dadaísta, todos han trabajado en publicidad porque solo un poeta tiene esa intuición para encontrar la frase perfecta. Mientras que nosotros los novelistas, que no tenemos eso, entonces lo que hacemos es periodismo. Entonces, en mi caso, además, el periodismo se convirtió en una pasión absoluta, absoluta, independiente. Y ahora fíjense cómo, tras escuchando y escuchando y escuchando a García Márquez decir que la crónica es el territorio compartido entre la literatura y el periodismo, me doy cuenta de que también la crónica periodística es un género literario. Además, aceptado ya por el Vaticano de la Literatura, que es la Academia Sueca, que le dio ya el premio Nobel a una periodista, a la rusa Alexandra Alexievich. Exacto, Alexievich. Svetlana Alexievich, que es extraordinaria, tengo toda su obra. Entonces yo creo que la literatura, la literatura y el periodismo se hacen con los mismos músculos, pero la cabeza con diferentes zonas. En el periodismo, a mí, el periodismo tiene algo que me encanta y es que hay que escribir rápido. El novelista a veces tiene la tendencia a quedarse ahí dándole vueltas y ya lo miraré la semana entrante. En cambio, el periodismo es como escribir con el tic-tac del reloj, ¿no? Ahora que veo aquí el reloj. Es como escritura, pero con el tiempo. Y eso a mí me gusta muchísimo. Y si uno se fija en los escritores que han sido periodistas, verá que su obra es más, la periodicidad de su obra es más frecuente. Yo diría que al periodista que trabajó en prensa escrita, que fue mi caso, lo que le da el periodismo es sobre todo una enorme fluidez para escribir. Yo sigo siendo en el alma periodista, ya no en mis actividades, porque la persecución que fue despiadada, pero al mismo tiempo muy hipócrita del gobierno de Rafael Correa, pues me apartó del periodismo y yo soy un periodista que como ya no puedo escribir crónicas diarias, lo que escribo es relatos históricos que han terminado en libros, pero ese solamente sería mi acotación a la pregunta. Kevin. Excelente, muchas gracias, Jorge y Santiago. Una pregunta que sí es directo acerca de la novela de Será larga la noche es, ¿cuánto tiempo te demoró escribir Será larga la noche? Y si es que sentiste que hubo algún bloqueo o algún impedimento para escribir esta novela. Pues mira, cada novela tiene como su tiempo. No, yo la escribí como en un año, más o menos, un año y pico. A mí es decir, es curioso cómo cada escritor, de acuerdo a su forma de ser, cuando nace un escritor, nace también como entre las cosas que trae ese nacer como escritor, trae el tipo de velocidad y de rapidez o lentitud con la que ese escritor se va a expresar. Del mismo modo que también nace si va a ser un escritor de longitudes
o de cosas breves. Hay escritores de libros breves, como Augusto Monterroso, por ejemplo, o como Juan Rulfo. Hay escritores en que cada libro tenía 800 páginas, como los escritores rusos o como Carlos Fuentes. Es decir, todo eso como que se decide en algún momento. Y hay escritores que escriben rápido y otros que se demoran 10 años, como Fernando del Paso. Yo no creo que esto sea un criterio valorativo. El de 10 años y el de un año pueden tener la misma calidad. No sé, un libro no es mejor porque fue escrito en más tiempo, ni porque fue escrito en menos tiempo. Son cosas que pertenecen como a la dinámica del tipo de escritor que es cada uno. Yo soy más bien de los que escribe muy rápido un primer borrador, deja pasar el tiempo y luego lo que es lento es la corrección de todo eso. Así es como funciona yo. Buenísimo. Aquí también una pregunta interesante de Luis Carrillo es la situación actual, tanto social, económica, el caos que ha ocasionado el COVID-19. ¿Podría ser fuente de inspiración para un nuevo proyecto? ¿Ustedes ven de pronto que podemos llegar a una literatura del COVID, una literatura de la pandemia? Literatura COVID, Jorge. Pues a mí me parece, yo no sé qué pienses tú, Jorge, pero a mí me parece que el escritor es como el que menos le ha cambiado la vida, porque yo pues siempre he estado aquí escribiendo. Ahora lo único que ha cambiado es que el resto de la familia está en la casa. Desde ese punto de vista sí es un cambio importante. Pero es decir, yo creo que los escritores hemos seguido. Ahora, sí, seguramente que aparecerá y habrá muchas historias que han salido y que han surgido del encierro, del confinamiento, experiencias nuevas, amores, conflictos, amistades, no sé, experiencias de todo tipo, sin duda. Sí, sí. Yo agregaría simplemente que creo que la transformación en las sociedades que va a causar esta pandemia, una transformación que todavía no la sentimos, será muy, muy profunda. Y por lo tanto, el telón de fondo en el que ocurren, delante del cual ocurren todos los hechos del mundo actual, van a estar influidos por la pandemia. Las pandemias, como toda gran catástrofe, han causado siempre estremecimientos muy profundos. Desde la primera pandemia, 430 años antes de Cristo, la peste de Atenas terminó con todo el bagaje enorme de la cultura helenística y transformó la sociedad, dejó un vacío de poder en el Mediterráneo que fue llenado por Roma y surgió el Imperio Romano. Así es que yo creo que pronto habrá muchos libros que se referirán no necesariamente a la epidemia y al COVID-19, sino se referirán a este mundo distinto, cambiado por la epidemia. Buenísimo. Bueno, si les parece bien, vamos ahora a pasar al concurso por el libro. Así que, Santiago, si me puedes ayudar con un número del 1 al 50, por favor. ¿Yo? ¿Un número del 1 al 50? Cualquier número que tú quieras del 1 al 50. 34. 34, perfecto. Mientras estamos tabulando esa respuesta, no sé si ustedes tienen un último comentario. Santiago, yo quisiera preguntarte algo, una frase, muchas frases de tu libro me impactaron. Dices en una parte, el silencio es triste, te refieres a la gente que vive bajo si no me equivoco, 800 metros bajo el nivel del mar. ¿Tú sientes que en realidad el silencio es triste para la gente de los lugares bajos? No recuerdo exactamente el contexto de esa frase. Sigue, yo te la digo. Más bien yo diría, no, tiene una apariencia triste el silencio, más que serlo, porque al fin y al cabo, pues nunca podemos saber lo que hay al interior de la gente, ¿no? Pero, por ejemplo, la gente que vive en lo alto de las montañas, en el Ecuador, en Colombia, en el Perú, además con esas montañas tan altas, hay como un silencio que tal vez visto desde afuera se percibe como triste, pero no podemos saber si ellos están realmente tristes en su interior y el silencio no es necesariamente expresión de la tristeza, pero sí genera como una especie de ambiente un poco, digamos, oscuro, melancólico, esas tiendas o esos bares de carretera en la alta montaña, medio en penumbra, son lugares un poco lúgubres, ¿no? Entonces, Esto un poco, tal vez a eso me refiero. Un poco a propósito, si Kevin me permite, todavía tenemos 3 minutos. No, todavía 3 minutos, sí.
es porque parecería que estamos llegando a una cultura, la que Vargas Llosa define como la cultura del espectáculo, pero eso, la gente como que necesita estar con algo encendido, la música, y a todo volumen, molestando al vecino si es que es posible, el internet, el teléfono, y todo ese mundo que desprecia o le teme al silencio, que dice el silencio es triste, quizás le está quitando espacio a la lectura, porque para la lectura el ambiente mucho más propicio es el silencio, el recogimiento. Bueno, eso lo vemos en toda América Latina y también en África y en Asia. Es decir, la gente, obviamente la lectura es socialmente agresiva. Es decir, pareciera que no quieres estar con los demás, ¿no? Ah, mira, si estás en una finca y te pones a leer, mira, pero ¿cómo? Pareciera como que estuvieras negándote a otros, ¿no? También, pues obviamente la escritura ni se diga. Encima tienes que estar un poco encerrado. Pero esta cultura de la música, sí, claro, eso es algo que a mí es una de las cosas, por ejemplo, que volviendo de 30 años de vivir en Europa, me choca muchísimo aquí en Colombia, esa obsesión por estar, porque parezca que estamos felices y ese parecer feliz necesariamente implica música a todo volumen. A mí eso me disgusta porque pareciera que el sonido, como si el sonido de la vida no se pudiera percibir, ¿no? Siempre tiene que haber esa música horrible, baffles en los andenes, inclusive en México, en las droguerías, o sea, las farmacias. En México ponen afuera baffles con música a todo volumen, uno va caminando por la calle y es una invasión permanente, desesperante, pero eso pasa lo mismo acá en Colombia y además tal vez a eso me refería, a más cercanía al mar hay como más esa idea de que hay que estar felices, de que hay que poner música a todo volumen, por lo menos en Colombia. No sé si en Guayaquil, que está al lado del mar, sean ustedes también así. Jorge, Santiago, muchísimas gracias por su participación esta noche. Nuestra ganadora de esta noche es Daniela Madrid, se ha hecho acreedora de un ejemplar, así que nos contactaremos con ella personalmente para finiquitar los detalles de cómo ella recibe su novela. Una vez más, Librimundi extiende un saludo y un agradecimiento a todos los que han participado el día de hoy y un abrazo muy fuerte a la distancia tanto a Jorge como a Santiago, ¿no? Muchas gracias por participar esta noche. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, en Librimundi hace por lo menos 40 años compré un libro que tal vez se vea ya, aquí lo estoy señalando, que son las obras completas de Borges, en una Librimundi que había cerca de la Avenida Amazonas, hace más o menos unos 40 años. Es que me da gusto estar otra vez con ustedes. Qué placer. Gracias, Kevin, por la invitación. Santiago, felicitaciones por tu libro y por tus libros. Tu obra la conozco bastante bien. Gracias, Jorge, por esta conversación. Ha sido muy generoso y muy amable. Una buena noche. Bien, muchas gracias.